En un pequeño pueblo mexicano llamado Santa Rosa, donde el sol quema tan fuerte que incluso las lagartijas se esconden a la sombra de las piedras, vivía una mujer extraordinaria. Se llamaba Doña María García y a sus 74 años guardaba un secreto que asombraba a todos. La lluvia era un visitante raro y la tierra se agrietaba por el calor. Doña María había cultivado un jardín lleno de flores, verduras y árboles frutales. Santa Rosa se encontraba en el borde del desierto, donde el agua se valoraba más que el oro. La mayoría de las casas aquí eran sencillas, con paredes de barro y techos rojos. La gente vivía con pocas comodidades, luchando cada día contra la dura naturaleza. Muchos ya habían abandonado estos lugares en busca de un mejor destino. Pero algunas familias se quedaban manteniendo la fidelidad a la tierra de sus antepasados. La casa de Doña María estaba al final del pueblo. Era una pequeña cabaña de barro con contraventanas azules y una puerta baja. Nada en ella indicaba el milagro que se escondía detrás de la alta cerca hecha de cactus secos y plantas espinosas. Los niños del lugar contaban historias entre ellos sobre cómo la anciana era una bruja capaz de hablar con las plantas. Los adultos solo sonreían pensando que eran fantasías infantiles, hasta que veían con sus propios ojos lo que se ocultaba en su patio trasero de la modesta casa. Se extendía un verdadero paraíso, un jardín verde y floreciente con flores de todos los colores del arco iris, con frondosos arbustos de tomate, con árboles cuyas ramas se inclinaban por la carga de naranjas y mangos maduros. Y en el centro del jardín había un viejo pozo de piedra del cual todos en el pueblo habían olvidado, creyendo que se había secado hace muchos años. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas tocaban los techos de Santa Rosa, Doña María ya estaba de pie apoyándose en su viejo bastón de madera. Recorría su sorprendente jardín conversando en voz baja con cada planta como si fuera un antiguo amigo, y cuando llegaban los vecinos quejándose de la sequía y el hambre, ella siempre compartía con ellos los frutos de su jardín. Nunca pidiendo nada a cambio, los habitantes del pueblo se asombraban. ¿Cómo podía florecer y dar frutos un jardín donde nada crece? ¿Cuál es el secreto de Doña María? ¿Qué milagro se oculta tras su cerca? Doña María no siempre fue una anciana solitaria con un jardín mágico. Hace muchos años ella fue una alegre niña de ojos oscuros que creció en una familia de curanderos. Su abuela Doña Consuela conocía todas las hierbas de la región y las usaba para curar a las personas. La pequeña María solía acompañarla a recoger estas plantas en las montañas, escuchando asombrosas historias sobre cómo cada flor, cada raíz de hierba tiene su alma y su propósito en la tierra. Siente, María, le decía la abuela, enseñándole a recolectar hojas y raíces sin causar dolor a la planta. Si respetas la tierra y le agradeces por sus dones, nunca te dejará hambrienta. Los padres de María murieron pronto por una terrible enfermedad y su abuela la crió. Ella le enseñó no solo a curar con hierbas, sino también a sentir el agua bajo la tierra, a escuchar las voces de las plantas, a entender el lenguaje del viento. Estos conocimientos se habían transmitido en su familia de generación en generación, de madre a hija, durante cientos de años. Cuando María cumplió 16 años, un joven maestro, Juan Mendoza, llegó a su pueblo. Era guapo y bondadoso, con una sonrisa abierta y ojos inteligentes. Juan vino a enseñar a los niños locales a leer y escribir. Pero él mismo recibió una lección cuando conoció a María. Se enamoraron a primera vista y pronto se casaron, a pesar de que la familia del novio se oponía al matrimonio con la hija de una curandera. Los jóvenes esposos construyeron una casa al borde del pueblo y eran muy felices. Juan enseñaba a los niños en la escuela, mientras que María cultivaba hierbas medicinales y ayudaba a las personas como lo había hecho su abuela. No tenían hijos propios, pero se amaban tanto que eso era suficiente para su felicidad y su tranquila vida. Continuaron durante 20 años felices, hasta que un día Juan enfermó de una extraña enfermedad que ni siquiera las hierbas de María podían curar. Se desvanecía día a día y nada podía detener su enfermedad antes de irse para siempre. Juan tomó la mano de su esposa entre sus manos y dijo: tu nombre es María, lo que significa María, nunca la pierdas, mi amor, incluso cuando yo no esté. Después de la muerte de Juan, el corazón de María se rompió. Pasaba días enteros sentada junto al pozo seco en el patio de su casa llorando. Sus lágrimas caían en la profunda oscuridad del pozo, desapareciendo sin dejar rastro. Pero una noche tuvo un sueño sorprendente. En ese sueño, Juan estaba junto al pozo sonriendo y señalando hacia abajo, diciendo: cava más profundo, María.
Hay agua simplemente se ha ido profundamente, así como la alegría no ha desaparecido de tu vida, solo se ha ocultado más hondo. Al despertar, la mujer recordó las antiguas lecciones de su abuela. Ella le había enseñado que el agua siempre encuentra su camino incluso a través de las piedras, solo hay que saber escucharla. Esa mañana María tomó una cuerda vieja y un cubo y los bajó al pozo más profundo de lo que nadie había hecho antes, y ocurrió un milagro. El cubo volvió lleno de agua limpia y fresca. La mujer no le contó a nadie sobre su hallazgo. Recordaba otra lección de su abuela: las personas a menudo toman más de lo que necesitan y no agradecen por los dones. En su lugar comenzó a cultivar plantas en secreto, usando cada gota del preciado agua con sabiduría. Primero ella plantó varios cactus que almacenan bien la humedad, luego añadió agaves, plantas que han aprendido a sobrevivir en el desierto durante siglos. Estos primeros habitantes de su jardín ayudaron a retener la humedad en el suelo. En la casa abandonada de los padres de María encontró semillas viejas que su abuela había guardado en macetas de barro. Hablaba con cada semilla: antes de plantarla en la tierra eres fuerte, resistirás el calor, crecerás grande y hermosa. Y es sorprendente, pero las plantas la obedecían. Un pequeño trozo de tierra detrás de su casa comenzó a ponerse verde. Ella recogía cada gota de agua. El rocío de la mañana en las hojas, la rara lluvia, el agua después de lavar los platos, todo se usaba para regar a sus amigos verdes. A cada planta le llegaba exactamente la cantidad de agua que necesitaba, ni una gota más. María recordaba los antiguos conocimientos mayas que su abuela le había transmitido. Hizo pequeñas cavidades alrededor de las plantas para que el agua no se escapara, sino que permaneciera en las raíces. Cubría la tierra con piedras para que el sol no la secara demasiado rápido. Plantaba las plantas en un orden específico para que las altas protegieran a las bajas del sol abrasador. Los primeros en notar el jardín de Doña María fueron los niños. Un pequeño Miguel Rojas, hijo del carpintero, una vez trepó la cerca para ver qué escondía la anciana. Lo que vio hizo que se le abrieran los ojos. De par en par, un oasis verde en medio del desierto polvoriento. El niño inmediatamente le contó a sus amigos, pero nadie le creyó. Te lo has inventado, decían, no hay nada que crezca allí. Es Doña María, solo una anciana solitaria. Ese verano el pueblo fue golpeado por una terrible sequía. Durante 3 meses no cayó ni una gota de lluvia. El río que pasaba cerca de Santa Rosa se convirtió en un delgado hilo de agua. Los pozos del pueblo comenzaron a secarse uno tras otro. La gente temía que pronto se quedaran completamente sin agua. Los vecinos de Doña María, la familia Ortiz, sufrieron más que nadie. Tenían 5 hijos y cada día se hacía más difícil encontrar comida para ellos. El señor Ortiz perdió su trabajo cuando cerró la mina en el pueblo vecino. Su esposa Doña Lucía ya no sabía qué dar de comer a los pequeños. Una mañana, cuando Lucía, desesperada, estaba de pie junto a la mesa vacía, alguien tocó a la puerta. En el umbral estaba Doña María con una cesta llena de verduras, frutas y hierbas frescas. «Esto es para ustedes, vecina», dijo simplemente la anciana. «¿Pero de dónde ha sacado esto?», se sorprendió Lucía sin poder creer lo que veía. «De la tierra que siempre das y sabes cómo pedírselo», sonrió Doña María y se fue antes de que la vecina pudiera hacer más preguntas. Esa noche la familia Ortiz se acostó satisfecha por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente Doña María volvió nuevamente y su cesta estaba llena de productos frescos. Otra vez, cuando los rumores sobre la generosidad de la anciana se esparcieron por el pueblo, otras familias empezaron a acudir a ella. Les daba lo que podía sin negarle nada a nadie. Cuando le preguntaban cómo lograba cultivar verduras y frutas en medio de una sequía, ella modestamente respondía: simplemente escucho a la tierra y al agua, ellos mismos dicen lo que necesitan. Poco a poco Doña María comenzó a abrir las puertas de su jardín a los vecinos. Al principio solo venían los más necesitados, ancianos, enfermos y familias con niños pequeños. Luego otros habitantes del pueblo comenzaron a asomarse simplemente por curiosidad y cada vez se iban asombrados por lo que veían. En medio del desierto había un verdadero jardín celestial. Pero Doña María nunca presumía de su jardín y no lo consideraba un logro suyo. «Es un regalo de la tierra y el agua, yo solo ayudo a que se encuentren», decía ella. Pronto los niños del pueblo de Santa Rosa comenzaron a visitar frecuentemente el jardín de Doña María. Al principio los atraían las jugosas frutas y las hermosas flores. Pero luego empezaron a ir para escuchar las historias de la anciana. Ella las contaba sentada a la sombra de un gran naranjo mientras los niños se acomodaban a su alrededor.
Este cactus, decía doña María señalando a un alto pilar verde con afiladas espinas, nos enseña una lección importante. Por fuera es espinoso y áspero, pero por dentro guarda pulpa dulce y agua que puede salvar la vida de un viajero en el desierto. Así son las personas a veces. Aquellos que parecen rudos y poco amables en realidad guardan en su corazón mucha bondad. Entre los niños que venían a escuchar a doña María había una niña llamada Lupita Ramírez. Tenía 10 años y era la más callada y atenta de todos. Cuando otros niños salían a jugar o a recoger frutas después de las historias, Lupita se quedaba cerca de la anciana y le hacía muchas preguntas. ¿Por qué hablas con las plantas? Doña María preguntó un día. Lupita, porque están vivas como tú y yo, respondió la anciana. No tienen oídos como nosotros, pero sienten el calor y el cuidado. Cuando hablas con una planta con amor, crece mejor poco a poco. Doña María comenzó a enseñar a Lupita los secretos de su jardín. Le mostraba cómo plantar las semillas correctamente, cómo regar las diferentes plantas, cómo recolectar hierbas para curar. La niña resultó ser una estudiante capaz. Absorbía los conocimientos como una esponja. ¿Tienes dedos verdes? Lupita sonreía. Doña María al ver lo bien que crecían las semillas plantadas por la niña. Los padres de Lupita al principio se preocupaban de que su hija pasara tanto tiempo con la anciana, pero cuando vieron cómo florecía bajo la guía de doña María dejaron de preocuparse. Además, los remedios herbales que la niña aprendió a hacer ayudaron a curar la fuerte tos de su hermano menor. Cuando incluso los medicamentos de la ciudad no funcionaron, cada semana doña María ofrecía a los niños una lección especial. Elegía alguna planta de su jardín y contaba su historia relacionándola con una lección de vida. Esta pequeña judía nos enseña paciencia, decía mostrando un delgado brote verde en la tierra oscura antes de brotar. Luego se extiende lentamente hacia el sol día tras día, volviéndose más fuerte, y solo después de muchas semanas aparecerán las vainas con nuevas semillas. Así es la vida. Los grandes sueños requieren tiempo y paciencia. Los niños escuchaban con la boca abierta. Estas sencillas lecciones se quedaban en su memoria mejor que las enseñanzas de sus padres o maestros. 5 años después de que el jardín de doña María se hiciera famoso en todo el pueblo de Santa Rosa, fue golpeada por la sequía más terrible que los habitantes recordaran. Durante meses no cayó ni una sola gota de lluvia. El sol ardía implacablemente. Los cactus en el desierto alrededor del pueblo comenzaron a marchitarse. Esta vez el jardín de doña María también sufrió. Por primera vez en muchos años el nivel del agua en su pozo se volvió peligrosamente bajo. Las plantas empezaron a secarse. A pesar de todos sus esfuerzos, ahorraba cada gota regando solo las plantas más importantes, aquellas que daban alimento o hierbas curativas. Tengo miedo de que pronto el agua se acabe por completo, le confesó a Lupita. Se había convertido en su verdadera ayudante. La noticia de que incluso el pozo mágico de doña María se estaba secando se esparció rápidamente por el pueblo. Era lo más aterrador de todos y su jardín no podía sobrevivir a la sequía. Que se podía decir de los demás? Pero en lugar de caer en la desesperación, los habitantes de Santa Rosa se unieron. Por primera vez en mucho tiempo todas las familias acudieron a un consejo común. Durante todos estos años hemos tomado de doña María sin darle nada a cambio, dijo el señor Ortiz. Ahora es nuestro turno de ayudarla. Y la gente decidió actuar. Los hombres organizaron grupos que por turnos iban al río lejano a buscar agua. Las mujeres idearon la mejor manera de usar cada gota de agua para beber, cocinar y para las plantas más necesarias. Los niños vigilaban para que no se desperdiciara ni una gota. Cuando finalmente terminó la sequía, los habitantes de Santa Rosa se dieron cuenta de que habían aprendido mucho bajo la guía de doña María. Comenzaron a crear pequeños huertos por todo el pueblo utilizando sus métodos de conservación de agua. La anciana iba de casa en casa dando consejos y compartiendo semillas de su jardín. No es necesario tener un gran terreno, explicaba ella. Incluso en un pequeño pedazo de tierra se puede cultivar mucha comida si se hace con inteligencia y amor. Los hombres del pueblo construyeron un sistema de canales que recogía el agua de lluvia de los techos de las casas hacia depósitos comunes. Los niños aprendieron de doña María cómo cuidar las plantas y transmitieron esos conocimientos a sus padres. Poco a poco alrededor de cada casa en Santa Rosa aparecieron pequeños oasis verdes. No era solo comida, era María que crecía de la tierra. La gente recordó la antigua costumbre de sus antepasados, la milpa, una forma de cultivar diferentes plantas juntas donde se ayudan mutuamente a crecer.
Así como las plantas en la milpa, las personas son más fuertes cuando están juntas, decía doña María. En las reuniones del pueblo que ahora se llevaban a cabo regularmente después de unos años, Santa Rosa había cambiado de manera irreconocible. En lugar de patios polvorientos había jardines verdes, en lugar de rostros hambrientos y tristes había sonrisas y risas. Gente de pueblos vecinos comenzó a venir para ver este milagro y aprender a cultivar jardines en el desierto, pero el cambio más importante ocurrió en los corazones de las personas. Aprendieron a compartir, a ayudarse unos a otros, a cuidarla tierra. Comprendieron que, como decía doña María, cuando das con un corazón abierto te regresa aún más. Doña María vivió una larga vida, incluso cuando cumplió 90 años aún salía a su jardín cada mañana. Aunque ahora, con la ayuda de la joven Lupita, que se había vuelto como una nieta para ella, juntas recibían el amanecer junto al viejo pozo, agradeciendo a la tierra y al agua por sus dones. Cuando llegó el momento de que doña María abandonara este mundo, todo el pueblo se reunió frente a su casa. Ella yacía en su sencilla cama y a través de la ventana abierta se veía su jardín favorito lleno de flores y pájaros. No lloren por mí, dijo con voz suave. He vivido una buena vida, ahora es el momento de que continúen lo que comenzamos juntos. Llamó a Lupita y le puso en la mano una pequeña maceta de barro. Aquí hay semillas de las plantas más raras de mi jardín, ahora tú serás su guardiana. Recuerda lo más importante, nunca tomes de la tierra más de lo que necesitas y siempre agradécele por sus dones. Al día siguiente doña María partió, la enterraron en el centro de su jardín como ella había pedido. No le pusieron una piedra en su tumba, en su lugar plantaron un árbol en flor raro cuyas semillas había traído una vez de lejanas montañas. Hoy, muchos años después, Santa Rosa es conocida en toda la región como un oasis en el desierto. Cada año, en el Día de la Memoria de Doña María, se celebra el Festival Flores de María. La gente trae los mejores frutos de sus jardines, comparte semillas y cuenta historias sobre la sabia anciana que les enseñó a escuchar la tierra. Y Lupita, ahora una mujer mayor con cabellos plateados, se sienta a la sombra de ese mismo árbol que crece en la tumba de doña María y cuenta a los niños historias sobre las plantas, sobre el agua, sobre la bondad. Y cuando le preguntan cuál fue el verdadero secreto del jardín de doña María, ella sonríe y responde: no está en plantas especiales ni en un pozo profundo, su verdadero jardín estaba en los corazones de la gente y continúa floreciendo. Gracias por ver esta historia sobre doña María y su asombroso jardín de bondad.